¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es IA para el Mundo Streamia. Caro Costa, ¿cómo andas? Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo anda la inteligencia artificial? No, me parece un temón hoy porque tenemos, lo voy a spoilear, Dale. Tenemos un invitado que para mí es para hablar de todo, porque hace 10 años está trabajando en esto. ¿En qué? En inteligencia artificial, te juro. Y lo que habrá avanzado, ¿no? No. Yo siempre que hablo con él me llevo como algo que no sabía antes para contar así como un chisme. Chisme de la IA. Venimos hablando últimamente de los agentes, así que bueno, vamos a poder profundizar un poquito, pero la verdad que interesante saber cuánto avanzó en 10 años esto, ¿no? Sí, y que la mayoría tenemos la idea de que esto nació un poco en 2022 con ChatGPT. Sí. Que de hecho me enteré que ChatGPT tampoco nació en 2022. Hacía mucho que venía este desarrollo, así que nada, me parece muy interesante poder hablar de todos estos temas hoy. Hola Maxi, ¿cómo andas? ¿Qué tal, equipo? El placer de saludarlos. Hola, Maxi. El tan laureado invitado igual no soy yo, que eso quede claro, ¿no? Si no, se cae en la expectativa del otro lado. De decir, Era más. era tanto para él. O sea que hace 10 años vos estabas en el colegio secundario. Claro. No, estaba comiendo Flimpuff. Estaba aprendiendo a usar el celu, capaz. Imagínate si me hablaban de inteligencia artificial, menos. Pero creo que todos estábamos medio en la misma de cero conocimiento tenía. Pero vos al menos tenías Google para hacer monografías, no te quejes. Claro, yo ya tenía asistencia. Ya tenías internet. Claro, yo usaba el Encarta, no sé si se acuerdan. Sí. Mi primera Encarta. Nosotros íbamos a un locutorio. ¡Ay, te amo! A usar internet y ahí alquilabas una hora la computadora como para poder buscar información. O sea, ahora usas ChatGPT y estás en otro mundo. Totalmente. Es otro mundo y no me quiero imaginar lo que van a hacer nuestros hijos. Sí. ¿Qué novedades tenemos? Quiero contar que en ChatGPT han desbloqueado una nueva función de algo que ya veníamos comentando, que son los proyectos. ¿Se acuerdan que yo comentaba la funcionalidad de organizar los chats? Sí. Que era muy interesante eso. Bueno, ahora con los proyectos tenemos la posibilidad de esa organización de chats compartirla. ¿Eso qué significa? Que si nosotros los chats que íbamos acumulando, que ya era un desastre, no los encontrábamos. Entrabas a la memoria y encontrabas lo que venías hablando con la inteligencia artificial. Sí, lo perdías si había algo que habías hablado y era interesante. Bueno, ahora tenemos otra posibilidad, que es la de organizarlo. Pero además de organizarlo, podemos compartir. O sea que si nosotros poner que con Caro conformamos un equipo de marketing a todo nivel, y con Luis, vamos yo hacia tengo la eso. Posibilidad, como voy a mostrar, yo tengo la posibilidad de compartirles a ustedes y que ustedes pueden acceder a ese proyecto y podemos tener chats en común. Entonces, yo hablo con ChatGPT algo, como por ejemplo, acá hice un proyecto de un equipo de marketing. Como eso habrán visto que yo había contado que estaba a la izquierda, proyectos, nuevo proyecto. Y acá tengo las instrucciones que yo le dije que el rol va a actuar como un estratega y analista del equipo de marketing de Lumina Retail, que somos nosotros tres de ese equipo de marketing, supongamos. Bien. Entonces, acá tenemos la posibilidad que yo abra un chat y diga, contame sobre el producto de jeans y sobre eso hacer una descripción para la web. Existe la posibilidad que si yo accedo con otro usuario, ahora estoy en otro usuario, van a ver, soy el de verde y puedo ir a la misma conversación y seguir conversando sobre lo que había hablado Caro. Eso le permite a un equipo, por ejemplo... No, pongámoslo. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos preproducción. Claro. Podríamos tener esto. Cuando nosotros decimos a quién vamos a invitar, de qué vamos a hablar, y empezamos como a pimponear. Yo hago con mi ChatGPT, Maxi lo hace con suyo, Tommy con el suyo, vos con el tuyo. ¿Podríamos charlar todos en eso? Sí, lo propongo hasta incluso como idea. Está muy interesante para equipos de trabajo. Bueno, lo probemos y el próximo lo contamos cómo nos fue. Excelente. Porque esto es una funcionalidad que yo le veo mucho potencial para equipos de trabajo. Ya no tenemos que convencer a nadie del potencial que tiene ChatGPT para la implementación laboral. Imagínense si ahora lo podemos hacer de manera colaborativa. Así que esto es una novedad que me parece muy interesante para que empecemos a implementar. No, me flashaste. Ya tenemos un compromiso. Claro, y además lo que te permite es darle continuidad a ese chat. Sí, por supuesto. Y se van abriendo como una especie de hilos donde en esa continuidad del chat yo voy viendo que vos vas conversando. Si vos me decís, pensemos las preguntas para el invitado del día o pensemos las preguntas hacia Maxi. Y bueno, y justamente yo voy a ver cuál es ese chat. ¿Podés hacer una pregunta al invitado? Si podemos hacer una pregunta al invitado desde acá, lo que vamos a hacer es preguntarle qué le sería interesante, qué sería... Pensemos, Caro, mientras Maxi va prompteando. 10 años. No, ¿Qué se imaginó hace 10 años? No, yo necesito saber qué era la inteligencia artificial hace 10 años, porque es como que no sé qué hacía la inteligencia artificial hace 10 años.
habrá sido muy básico. No, entiendo, porque hay una lógica que yo entiendo cuando estudié esto, que está dentro de lo que es el Machine Learning. Claro. Bueno, Ay, parecemos dos burros acá que no pasaron el examen. Bueno, vamos a esperar que la tecnología nos resuelva la... Ahí está, a ver. Acá lo que va a hacer el proyecto, que es muy interesante, que es que me va a responder en base a qué podría ser interesante para esta marca, para este equipo de marketing, sobre Lumina, y me va a hacer las preguntas de cómo va a evolucionar el interés de los jóvenes en modo sustentable en base a las novedades de inteligencia artificial. Y me genera todas las preguntas, y si suponte Caro, vos accedes al proyecto, lo que va a pasar es que vas a poder ver qué es lo que yo estuve conversando recién. Fíjate que tiene otro color. Sí. Preguntas para ir a de hace 10 años, digamos 2015, y están esas preguntas. Entonces, bueno, es una dinámica que puede ser muy interesante, no solo para nosotros, sino para cualquier equipo de trabajo. Darío Ivanov, CEO de Itrix Global. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer. Gracias por la invitación. Nos hicimos muchas preguntas. Bastante. 10 años atrás, ¿qué era todo esto? En realidad hay una corrección. Hace 10 años lo craneamos, hace 8 lo implementamos. Nosotros cuando creamos la compañía veníamos de trabajar con grandes volúmenes de información. Y allá por el 2014-2015, cuando empezamos a integrar en nuestras soluciones todo lo que era Big Data y manejo de grandes volúmenes de información y datos estructurados y semiestructurados y no estructurados provenientes de principalmente sensores y demás, nos propusimos empezar con un camino, con un área de IA. La convergencia, o cuando la largamos, se dio justo cuando se creó el nodo de inteligencia artificial acá en la provincia de Córdoba, que eso nos dio la capacidad de tener habilitado capacidad de cómputo para poder hacer modelos, allá por el 2017. ¿Y cómo era ese grupo de inteligencia artificial que tenía Córdoba? Bueno, ¿al nodo te referís? Sí. Bueno, eso fue una iniciativa de 4 actores. Bueno, inicialmente fueron 3 y luego se sumó el gobierno. Los actores principales en primera instancia fue el Centro de Computación Avanzada de la Universidad Nacional, la Facultad de Astronomía, Matemática, Física y Ciencia de Computación, FAMAF, y el Córdoba Cluster, lo que se conocía antes, se llamaba antes Córdoba Technology. Estaba emergiendo mucho una ola de IA, como estaba emergiendo también el blockchain, como estaba el Big Data, como había distintas corrientes, pero que se veía que iba a ser, o estaba llamado a ser una revolución industrial, como hoy ya sabemos que es la 4ª revolución industrial. Y ahí lo que se propuso fue inicialmente una etapa de divulgación y de preparación de estudiantes para que conocieran lo que era ciencia y datos. Hoy ya es el 8º año que se dicta la diplomatura de ciencia y datos. Nosotros en la empresa somos mentores en esa diplomatura, aproximadamente 120, 125 alumnos por año. Y a partir de ahí también la convergencia de lo que es obtener placas, generar ecosistema y generar capacidad de cómputo para generar modelos. Esa es una buena pregunta. Por ejemplo, creo que nunca abordamos hasta el momento, dentro de lo que es este streaming, la idea de cuál es la infraestructura que necesita detrás la inteligencia artificial. Justo trajiste placas, capacidad de cómputo. O sea, ¿qué es? O sea, no está todo en el celular o en la computadora. ¿Qué infraestructura necesita hoy la inteligencia artificial? Y si ustedes desde el nodo y desde las diferentes mesas que vos participás, creen que Argentina está preparada. La realidad es que nosotros tenemos un dicho que, hay muchas corrientes, pero tenemos un dicho que el que no computa no compite. Creemos que es importante tener capacidad de cómputo, sobre todo porque los modelos necesitan ayornarse a su localización, con sus sesgos, con sus formas, con sus políticas, con sus reglas para cada una de las regiones. Y porque también la demanda, sobre todo corporativa, creciente, hace de que no todas las empresas pueden implementar un agentic AI, un asistente o un modelo que use OpenAI o Cloud o lo que sea. Hay empresas que necesitan, por cuestiones de compliance y reglamentación, tener todo autocontenido en su infraestructura. Entonces, tener la capacidad de generar modelos con información específica de la compañía hace que nos dé cierta autonomía, es lo que se llama soberanía de datos. Bien, y esa capacidad de cómputo que serían como placas que están instaladas acá.
Exacto. Como para darle un doble clic a qué Exacto. es eso que hay por detrás, que a mí me cuesta mucho imaginármelo. Sí, encima el tema de placas es un tema que es de carácter global, ¿no? Porque la asignación de placas, desde la compra hasta que llega, tarda un tiempo porque son muy demandadas. Nosotros aquí en Córdoba tenemos en el Centro de Computación Avanzado 3 ubicaciones donde hay supercomputadoras o placas. Córdoba tiene supercomputadoras. Tiene una supercomputadora y se está evaluando la posibilidad de ampliar sus capacidades. Se usa mucho en el ecosistema científico, en el sistema tecnológico y también en lo que es las diplomaturas y la parte de formación, que es muy importante porque detrás de los proyectos se requiere tener mucha gente preparada, Bien. con mucho conocimiento. Darío, estaba hablando con el presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial en la SciaConf, que es la conferencia que hace la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial anualmente, y comentaba de que el proyecto Stargate también puede llegar a ser muy revolucionario en el sentido de que se pone el ojo en Argentina y por lo tanto, ¿por qué no también en Córdoba? Como un punto donde ya se parte con una iniciativa de infraestructura. Por ejemplo, él mencionaba en materia de fibra óptica, por ejemplo, de infraestructura, que eso ya permite que desde afuera, digamos, ya tenemos un avance para hacer inversión en inteligencia artificial. Yo creo que vos hace 10 años decías una locura pensar de que venga uno de los principales en empresas referentes a Argentina y quiera hacer proyectos de inversión acá. No sé cuál es tu perspectiva para adelante sobre los eslabonamientos que puede traer el proyecto de Stargate y que se invierte en inteligencia artificial en Argentina. Mira, el otro día escuchaba parte de una entrevista que le hacían a uno de los involucrados acerca de la implementación de este data center en el sur y las razones por las cuales el sur y cómo nosotros lo vemos desde Córdoba y cómo lo planteamos desde Córdoba. La realidad es que detrás de estas grandes inversiones hay son megaproyectos de construcción primeramente, pero después la operación es de cientos de personas. Lo que sí da ciertas capacidades a relacionarse con el ecosistema local cuando uno tiene ciertas restricciones o reglamentaciones de tipo legal para poder hacer implementaciones. Hoy básicamente en rubros como verticales como gobierno, por una cuestión de vías data, uno no puede subir datos ni a la nube, ni a OpenAI, ni a ninguna de las grandes modelos de lenguaje. Se hace un almacenamiento, los gobiernos hacen almacenamiento propio. O bien hacen un almacenamiento propio en una infraestructura, se instala un modelo LLM, sea open source, o se crea un modelo, una Small Language Model, que sería un modelo más pequeño con sus corpus de datos, se llama técnicamente, o bien hacen un acuerdo para que ante cualquier litigio el tema de compliance pueda ser resuelto en tribunales locales. Entonces hay toda una serie de contrastes en las implementaciones que no siempre es tan natural crear un agente e implementarlo con un modelo X. Perdón, Darío. Entonces, en esa línea, ¿vos qué pensás? ¿Considerás de que el marco regulatorio que envuelve en general ahora posibles inversiones y generación de proyectos en inteligencia artificial está un poco retrasado para generar justamente una revolución en Argentina o también en Córdoba de proyectos de inteligencia artificial? Mira, es muy buena la pregunta porque en realidad se está hablando en distintas jurisdicciones y también había algunos proyectos a nivel nacional para reglamentar la IA en Argentina. Algunos proyectos que alcancé a leer estaban basados sobre la reglamentación europea y hay como en el mundo 2 o 3 divisiones muy grandes, ¿no? Europa ha hecho una reglamentación de implementación de IA basada en riesgos. Uno puede hacer un algoritmo de reconocimiento de imágenes y lo puede usar para reconocer piezas defectuosas en donde el riesgo es muy bajo o para identificar caras donde el riesgo es muy alto. Claro. Semaforizado. Claro, entonces la forma de implementación en Europa requiere que, depende de qué implementes, es el procedimiento que tenés que seguir con un órgano en cada país de la Unión Europea donde vas a implementar. En el caso de Estados Unidos, la reglamentación federal es más libre y cada uno de los estados está haciendo una reglamentación específica. Y en el caso de Argentina no hay una reglamentación. Nosotros lo que creemos, siempre hablamos desde el punto de vista tecnológico, que más que limitar hay que promover. Obviamente basado sobre las
características de riesgo, por supuesto que hablaba recién, pero cualquier legislación que se vaya a hacer tiene que estar en términos de la promoción y de esta posibilidad de que tengamos acceso a estas capacidades de cómputo, no solamente con la IA generativa, cuando vamos a hacer una predicción de demanda o cuando vamos a reconocer los patrones de comportamiento de un e-commerce, necesitamos capacidad de cómputo para generar esos algoritmos. ¿Y eso posiciona hoy a Argentina dentro del radar o hace que o potencia quizás las diferencias entre primer mundo y tercer mundo en el sentido de la capacidad quizás hoy que tengan de cómputo cada uno de los espacios? Danos buenas noticias. Ay, sí. No, creo que Argentina está bien geopolíticamente ubicada respecto de la tecnología y el hecho de que se haya publicado, de que se va a hacer esa inversión y que OpenAI se compromete a utilizarla, porque OpenAI no va a hacer la inversión, va a utilizar esa infraestructura, nos pone bien ubicados, nos pone en el radar. Hoy cuando nosotros hacemos un análisis de Latinoamérica, hay algunos estudios que se hacen principalmente, hay uno que se hace en Chile, donde Argentina está, si mal no recuerdo, en cuarto o quinto lugar, ¿sí? Después de Chile, Brasil, en donde claramente tiene mayor capacidad de cómputo. ¿Y crecimiento cómo le ves a la Argentina? No, yo creo que tenemos mucho por crecer. Tenemos Vámonos. Buen material humano. Qué bueno que lo trajimos a Darío. Sí, yo soy muy optimista. Creo que tenemos muy buenos estudiantes, muy buena capacidad científico-tecnológica. Y creo que tenemos la posibilidad de crear alguna revolución. Inclusive de Córdoba, lo estábamos hablando, yo por mi edad participé también en la creación del Córdoba Technology Cluster allá por el 2001 y en aquel momento fue Motorola la que impulsó lo que fue los centros de desarrollo en Argentina y con eso todo un ecosistema que se generó alrededor, que al principio para las empresas que estábamos en ese momento era un poco de terror y después realmente fue un círculo virtuoso. Vos hablabas de la potencialidad de la Argentina. Pensemos que segundo o tercero está ahí la discusión de sector exportador, está la economía del conocimiento. Sí, tercer lugar creo que seguro, sí. Porque tenemos el enorme crecimiento que se ve en Vaca Muerta y también en el sector de minería. Sí. Pero bueno, estaremos entre los 5 si pensamos campo. Tenemos podio por lo menos. Bueno, claro. Sí. Está el campo y después vendría la economía del conocimiento. El top 5 tiene que estar. Bien. Sí. Y creo que esto de tener capacidad de cómputo también refuerza la posibilidad de que no solamente utilicemos, sino que hagamos. Es una discusión de fondo que tenemos muchos, en donde cuando uno usa un modelo, salen divisas. Cuando uno hace algún algoritmo, algún modelo, genera divisas. Entonces, creo que hay que tener el equilibrio en eso, ¿no? Si tenemos cómputo, podemos generar. ¿Y necesitarías una legislación para que te acompañe? No necesariamente. ¿O dejarlo? Yo creo que hay que promover. Vos conformaste la Mesa Provincial de Trabajo en Inteligencia Artificial de Córdoba, tengo entendido. Yo te quería preguntar qué perspectiva sacaste de eso, como que si había justamente esta idea de promover inteligencia artificial y también si siguen en tratamiento, si realmente saben qué hacer, qué línea van a llevar o está como frenado el tema. Sí, el año pasado estuvimos trabajando en una mesa de IA para hacer un relevamiento amplio de las capacidades que tenía Córdoba. Y las conclusiones a las cuales llegamos fue el tema del cómputo y el tema de que necesitábamos promoción, atracción de inversiones y jugadores fuertes que generen un ecosistema más potente. ¿Sabés qué? Hay un tema que ahora voy a salir de la capacidad de cómputo. Hay un tema que creo que, Darío, vos lo estás manejando mucho y que hoy creo que dentro de lo que es inteligencia artificial está como en su punto máximo, que es el tema de los agentes. Hoy muchas, por lo menos yo trabajo con empresas y muchas están queriendo entender realmente a dónde está la aplicación práctica hoy de los agentes, entendiendo que vamos a poder hoy tener un conjunto de agentes que hagan cosas y no vamos a tener más empleados. Así que no sé cómo estás trabajando vos hoy los agentes y cuál es la realidad de lo que se puede implementar.
La realidad es que cuando hablamos de modelos de lenguaje, la IA generativa, tenemos que ser conscientes de que alucinan, de que ese mecanismo nos permite implementar algo muy potente que nosotros internamente en la compañía le llamamos inteligencia aumentada, que es que los agentes propongan, pero el ser humano autorice, dé feedback, controle y esté en la parte creativa y generación de procesos. Nosotros para cada etapa, la búsqueda que tenemos internamente es que para cada etapa de nuestros desarrollos haya uno o más agentes que nos esté colaborando en la tarea, nos esté haciendo cada vez más competitivo, pero no está reemplazando a la gente, ni la va a reemplazar. Es paralelo. Es paralelo, es potenciar. Bien. Comercialmente, ¿qué área estás viendo que ustedes con la empresa están dando mayor, o sea, están teniendo mayor aceptación de propuestas de agentes de inteligencia artificial? Bueno, nosotros nos hemos puesto como meta, hemos creado una plataforma de Agentic IA. Agentic es un concepto que no viene de la tecnología, viene de la psicología de los años 80 y es adoptado por la tecnología. Básicamente son componentes que tienen algunas características, entre ellas se le da un objetivo que tiene que cumplir, una serie de herramientas sobre el cual trabajan sobre el contexto, trabajan de una manera autónoma para alcanzar ese objetivo y pueden recibir feedback para autoaprender. Lo que está en la frontera de la tecnología hoy de IA, de acuerdo a los 5 niveles que OpenAI lanzó cuando lanzó ChatGPT, que tienen que ver con los niveles para alcanzar la inteligencia artificial general. El primer nivel era el conversador, el que salió en el 2022 comercialmente, a pesar de que hubo versiones previas que tenían muchos sesgos, que eran sexistas, clasistas y todos los istas. Pero bueno, la verdad es que ese trabajo que hizo OpenAI en el primer lanzamiento lo que permitió es tener un chatbot donde uno podía tener una conversación que parecía que había una persona de otro lado. Discriminadora, pero había una persona. No, pero ya cuando salió el 3.5 ya estaba muy curado, ya claro. tenía una revolución. Yo siempre digo, la IA simbólica empieza en los años 50 y hasta los años 80 que empieza el Machine Learning, estaban los viejos sistemas expertos, para los que íbamos a la facultad, hacíamos una pregunta, teníamos que poner una respuesta por sí o por no, otra pregunta y hacíamos un árbol de decisión. Claro. Pasabas noches enteras para armar un sistema experto y si venía alguien y le preguntaba algo distinto, chao, moría el programa. Chao, horas de sueño. Exactamente. Recién en los 90 empezó el Machine Learning, esta capacidad de los algoritmos de matemáticamente entender datos y las aplicaciones de predecir o reconocer patrones, de agrupar comportamientos de clientes, que eran muy potentes en distintos rubros, entre ellos los retail. Para los 2010 en adelante, la emulación de lo que es redes neuronales. Y si se fijan, desde los 50 hasta los 2017, que se escribió el paper que conforma la arquitectura de lo que es la IA generativa, la evolución tenía bastante tiempo, digamos, para llegar de un punto a otro. Desde el 2017 hasta el 2022, que salió el ChatGPT, pasaron solo 5 años, y del 2022 en adelante ya pasamos del nivel conversador a un nivel razonador, entre comillas, discutible el razonamiento, porque trata de emular el razonamiento humano, pero no lo alcanza a la perfección. Y un tercer nivel, que es el nivel de agentes IA o agentes autónomos, o Agentic IA. El nivel 4, que es el innovador, y el nivel 5, que es que tenga un IQ más grande que cualquier ¿Y eso en cuánto tiempo ves que puede llegar a avanzar? Bueno, hay gente que dice que en poco. Yo creo que la capacidad de cómputo necesaria para llegar a ese lugar merecen por lo menos poner un ojo a otras olas que ya están empezando a salir, como la computación cuántica, Claro. que nos permitiría manejar grandes volúmenes de información con muchísimo menos capacidad de procesamiento, con otro esquema. ¿Hay algo de todo esto que te dé miedo? A ver, yo soy optimista por naturaleza, en el sentido de que creo que nos viene a mejorar la vida. Por supuesto, esto es como cuando se creó la fusión nuclear, ¿no? Uno lo puede usar para fines positivos y benéficos y para fines muy dañinos. Creo que como toda tecnología y revolución industrial va a generar
grandes oportunidades, muchas incertidumbres también y reacomodamientos, pero creo que tenemos, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse. Y en esto de que quizás puede haber un mal uso, puede haber muchos riesgos, en ese caso, ¿necesitamos regular o vos crees que todavía estamos bien sin regulación? Mira, de vuelta el tema mercado lo maneje. Entre regular y promover, siempre nos quedamos con la palabra promover, siempre obviamente, como les decía recién en un ejemplo simple, vale la pena echarle un ojo de cómo uno va a hacer la implementación de ciertos algoritmos. Nosotros, bueno, el otro día mostrábamos en un evento un clon mío hablando en tiempo real y una voz clonada que podría llamar a mi madre y podría pasar desapercibido. Entonces, bien utilizado es fantástico, mal utilizado puede llegar a ser muy peligroso. Estamos a una distancia grande todavía de poder identificar qué es algo clonado y qué es algo humano o algo original. No estamos. La verdad es que hoy hay llamados telefónicos de ciertas verticales, entre ellos las bancarias, que uno puede llegar a identificar cierto patrón de que puede ser algún tipo de agente, quizás por el tiempo que demora en responder algo, pero está cada vez más cerca de estar. Sí, de hecho me dijeron ahora, cuidado si te roban el DNI, porque con tu foto del DNI pueden, por ejemplo, hacer los datos biométricos, pueden generar un video de tu cara, digamos, y te la buscan supongo todos nosotros debemos tener una huella digital con un montón de fotos, o sea, hoy pueden hacer un video mío, viste, ese que sube, baja, va para el costado, para dentro del costado. Lo que se llama prueba de vida, sí. Cuando hablaste recién de que no falta mucho para que la gente no se dé cuenta si está hablando con inteligencia artificial. Digo, pero nadie está pensando en armar una herramienta para que podamos detectar que eso es una fake. No, a ver, yo creo que así como está la posibilidad como lo pensamos para. En el buen sentido, pensemos también en cómo podemos Sin duda. enfrentar a la mala utilización de la IA. A la mala utilización. Mira, nosotros tenemos algunas implementaciones de algunas corporaciones, de agentes, donde tenemos el mayor trabajo no es definirle el objetivo, darle las herramientas y que trabajen más de un agente para resolver problemas complejos, sino que conserve el tono de voz, la empatía y la precisión a la hora de responder, que es muchísimo trabajo a través de guardrails y mecanismos que permiten que la tecnología sea bien utilizada. Tanto el clonado de voz, tanto en lo que contesta por texto, tanto si es un avatar con un gemelo digital tuyo que está contestando algo. ¿Y crees, como para hacerte una pregunta más, vos que sos un optimista de los agentes, ¿crees que se va a venir la compañía de unipersonal? Que decían que se venía la compañía ¿cómo era? One Person. Exacto, que iba a ser un unicornio, o sea que iba a valer más de cierta cantidad de plata, que no me acuerdo ni cuántos es. El famoso dicho de que... Claro, de una sola persona trabajando en una empresa con todos agentes, empleados agentes. Me enrosqué mucho, parecía algo así. Esta tecnología está evolucionando rápidamente. Hay una tendencia que se llama bytecoding, que es programar en forma hablada, digamos, pasándole texto, que es muy nuevita, que tiene que ver con esto de IA. Hemos hecho algunas pruebas con multiagentes y cosas muy simples, las resuelve perfecto. Cosas de complejidad media o avanzadas necesitan el ser humano. Y yo entré, perdón. Sí, dale. Yo al principio les comentaba, la tecnología alucina. Sí. Entonces, creer que una compañía con su alucinación está bien, uno podría tener un agente que revise y otro agente que revise la revisión y avanzar. Por supuesto que las posibilidades van a seguir creciendo, pero no creo que ese sea el lugar donde debiéramos ir. Creo que el tema de la inteligencia aumentada es lo que nos da la posibilidad de crecer genuinamente como especie y utilizar esta tecnología para bien. ¿Qué es lo que más le solicita un cliente a iTrix? Bueno, hoy los Agentic AI y la automatización
Nosotros estamos hoy en el lugar donde las compañías necesitan ser cada vez más competitivas al mundo. Cuestiones impositivas, cuestión cambiaria, cuestión reglamentaria, cuestiones globales, hacen que cada una de las compañías necesite ser cada vez más competitiva, con la misma cantidad de gente o que su crecimiento de ventas sea no lineal con la cantidad de personas que tiene. Y eso a nosotros nos da la posibilidad de hacer muchas automatizaciones, sistemas multiagentes que permiten hacer cosas muy diversas, desde reserva de hotel y todo lo que viene por detrás en una agencia de turismo y en hotelería, ventas en línea en retails, donde hay mucho del trabajo de mostrador y de negociación que se puede precalificar de una manera correcta con este tipo de agentes, o real estate. Nosotros el agente inmobiliario tenemos, desde que sacamos la plataforma, que lo hicimos este último año y medio, ya va la tercera versión, ya tenemos 2 clientes en Europa que están usando para venta de propiedades, para captación de agente inmobiliario. Y eso, si tuvieras que llevarlo a números, ¿cuánto te hace mucho más productivo? Nosotros tenemos una métrica ahí que ya estamos desde el año pasado un 35% más productivo con la misma capacidad de gente. Y esperamos que a lo largo del tiempo nuestro crecimiento de gente nos permita expandir la cantidad de países donde estamos. Hoy estamos en 7 países, pero no estamos pensando en reducir. Estamos pensando en que cada persona que se incorpora tenga mayor herramienta productiva. Eso te iba a preguntar, ¿el cliente hoy está buscando la inteligencia artificial para ser más productivo o para ahorrar? Mira, eso depende mucho de la compañía, ¿no? O sea, yo creo que hay compañías que lo que buscan es que se habla mucho de la upskilling y reskilling. Sí. Aquellas tareas que están mayormente afectadas por esto, que tienen que ver con atención al público y demás, preclasificar un cliente y hacer una atención 7x24, bueno, esas personas la van a tener que reubicar en otro lugar porque realmente se puede hacer muy bien con esta tecnología. Pero bueno, tenemos de todo. Hay compañías que están pensando en un upskilling y un reskilling, otras compañías que están pensando en creaciones de divisiones con mayor tecnología para esto. Perdón, si hay algo que me parece que quedó en general transversal en la charla, fue que una de las principales variables a las que hay que prestar atención para potenciar y apalancarse del fenómeno de inteligencia artificial en Argentina y en Córdoba es la capacidad de cómputo. Yo quiero preguntarte cómo hacemos justamente para potenciar esa capacidad de cómputo que tenemos actualmente en Argentina y que tenemos en Córdoba. Bueno, en realidad tiene que ver con esto de poder generar y de hacer y de promover productos. A ver, nosotros creemos, en la compañía creemos firmemente que la IA se va a transformar en el factor común en el mediano plazo, sino en el corto. Es decir, ya la IA per se no es un diferencial, todos los productos lo van a tener, sino resolver algún problema del mundo. Yo tengo un familiar que tiene dislexia y utiliza tecnología que le resume, le hace preguntas, le lee, le corrige y está tirado en la cama o haciendo ejercicio y está estudiando. Y eso era impensado en términos de cómo se veía hace un tiempo esa vertical y ese nivel de aprendizaje. Yo lo que creo es que Córdoba tiene grandes posibilidades por el entramado que tiene el sector público, el sector académico, el sector privado, de atraer inversiones, de tener capacidad de cómputo y de tener más compañías que hagan este tipo de soluciones. Darío, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, Caro y Maxi, será hasta la próxima semana. Muy bien, muchos temas salieron hoy, así que nada, muy contenta. Gracias por acompañarnos. Chau, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Chao, chao.